Por primera vez en la historia de la ciencia, científicos chinos clonaron a dos primates genéticamente idénticos. Usaron el mismo método utilizado en 1996 para crear a la oveja Dolly. Estos dos monos nacieron hace 8 y 6 semanas. Los primeros clones de primates creados como la oveja Dolly por transferencia nuclear de células somáticas. Cuatro años después de Dolly, en el 2000, otro grupo de investigadores clonó por primera vez monos. Sin embargo, lo hicieron dividiendo un embrión después de haber sido fertilizado. Es decir, técnicamente crearon gemelos genéticamente idénticos, un método que solo se puede usar para crear un máximo de 4 animales exactos. Aunque ya ha habido clonaciones en 23 especies de mamíferos, la biología de los primates se resistía a la clonación. Son dos macacos de cola larga genéticamente idénticos y nacieron en Shanghái. Según los científicos, la principal razón para clonar a estos primates es porque son muy cercanos a los humanos evolutivamente y podrían ayudar en tareas de investigación de enfermedades cerebrales, como también cáncer, Alzheimer, Parkinson y trastornos metabólicos. Los científicos del Instituto de Neurociencias de la Academia China de las Ciencias logró el objetivo y aseguran que usar esta técnica para los primates puede ser un gran avance para la investigación en biomedicina, porque podría proveer copias genéticas exactas del mismo animal y reducir la variabilidad en los resultados cuando se prueban nuevos medicamentos o terapias. Bueno, muy bien, y para analizar esta noticia que literalmente le está dando la vuelta al mundo, nos acompaña en directo el médico Juan José Yunis, especialista en genética humana en inmunogenética. Doctor Yunis, gracias por acompañarnos y bienvenido. Juan Pablo, muy buenas noches. Bueno, quiero saber su opinión. ¿Qué es lo que usted piensa al conocer esta noticia? ¿Qué significa para usted este alcance de la ciencia? Bueno, como lo indica la nota, lo que tiene de novedoso es el hecho de que por primera vez entonces se clonan primates a partir de células de adulto mediante la técnica de transferencia nuclear, y entonces pues esto ha generado un poquito de polémica debido a la proximidad evolutiva que tienen los primates con el ser humano. Este es, digamos, el impacto grande que tiene la noticia. Ya que, como se ha explicado previamente, se habían clonado previamente otras especies, caballos, vacas, perros, gatos, etc. Pero se genera entonces ahora un poquito de discusión desde el punto de vista ético por el hecho de que se han clonado especies que son próximas evolutivamente a la especie humana y que entonces podría estarse abriendo las puertas para la clonación en humanos. Sí. ¿Por qué el mico, el simio, genera esa resistencia para desarrollar esta clase de experimentos? ¿Por qué generaba esa clase de resistencia? Pues, de todas formas es necesario saber que las técnicas de clonación mediante transferencia nuclear no son 100% efectivas. O sea, que cada vez que se hace un intento de clonar un embrión, no siempre se llega al producto final. Y no sabemos, pues porque en la nota no nos brindan esa información para saber cuántos intentos tuvo que realizar este grupo de investigación en la China para poder obtener la clonación de estos dos primates. Una cosa que sí se debe indicar es que algunos países tienen aprobada la clonación por transferencia nuclear en seres humanos, pero lo que no se permite es que esos embriones se desarrollen más allá de algunos pocos días del desarrollo embrionario. O sea, allí los comités de ética son quienes fijan las barreras sobre hasta qué punto se permite el desarrollo. Si se fuera a realizar este tipo de procedimientos en el ser humano, esos embriones clonados tendrían que ser depositados en un útero subrogado, una madre sustituta, quien tendría que llevar ese embrión a término para que naciera el individuo, para que naciera un individuo vivo, una vez se ha generado un embrión por transferencia nuclear. Sí, doctor Yunis, es inevitable pensar en ese enfrentamiento entre la ciencia y la religión, y sobre todo la religión católica. En este caso, muchos se preguntan si los científicos están jugando a hacer el papel de Dios, de crear vida. ¿Usted qué piensa al respecto?
Pues o sea, es una discusión que siempre va a estar, digamos, allí como punto principal de discusión en el momento que se dan todos estos avances tecnológicos. En este momento no hay ningún país en el cual esté permitido la clonación de seres humanos, sea con fines terapéuticos o con fines reproductivos. O sea, no hay ninguna legislación en el mundo que lo permita. Y obviamente pues se crean las voces de que los científicos al manipular y al generar embriones mediante esta tecnología, entonces estén jugando pues a ser dioses. La tecnología de la transferencia nuclear tiene unas implicaciones muy grandes para la medicina y para la cura de enfermedades, ya que mediante esta metodología uno puede generar células madre totipotenciales que podrían ser utilizadas para el tratamiento de muchas enfermedades sin tener que recurrir a la generación de embriones como ocurría hace unos años, en donde los embriones que quedaban en los bancos de fertilidad eran utilizados para obtener estas células embrionarias para posteriormente entonces desarrollar diferentes líneas celulares que pudieran ser utilizadas en tratamientos médicos en pacientes que requirieran el uso de ese tipo de terapias. Doctor Yunis, ¿cuál va a ser, digamos, la evolución en este caso? ¿Qué va a pasar con este hallazgo científico en un año? ¿En qué año usted pronostica que estaremos hablando de un tema más especial, más avanzado en el tema de la clonación? Pues, o sea, constantemente hay noticias, Juan Pablo. Hace un par de años el Reino Unido aprobó la clonación mediante transferencia nuclear de células humanas con fines limitados en el tiempo de cuántos días se permitía que una vez se obtuviese un embrión por esta tecnología, se pudiesen desarrollar esas células, porque los investigadores planteaban que querían conocer cómo se daban las interacciones en esas primeras fases del desarrollo embrionario. Entonces los comités de ética y el gobierno en Gran Bretaña pues puso una limitante en el número de días hasta los cuales se permitía que esas células se pudieran dividir. Yo no te puedo decir si a futuro vaya a estar completamente restringido o no el hecho de que se desarrollen terapias derivadas de células por transferencia nuclear. Es posible que se desarrollen, pero allí lo importante es que los comités de ética institucionales, quienes son quienes tienen que valorar todos los aspectos, tanto éticos como legales, de todos estos tipos de procedimientos, son quienes deben establecer los límites. Los investigadores no trabajan de manera descontrolada, o sea, sin ningún control. No hay ningún investigador que esté trabajando en esas áreas que no tenga una supervisión por los comités de ética institucionales en las instituciones donde trabajan, de tal manera de que pues uno conoce de que siempre se van a desarrollar, digamos, estas preocupaciones de índole ético y religioso, pero los comités de ética, que muchos de ellos tienen dentro de sus miembros de la Iglesia, actúan pues para fijar límites para que las cosas no se hagan sin ningún tipo de control. Doctor Yunis, yo no sé si me estoy arriesgando mucho con la pregunta que le voy a hacer, pero pongo el siguiente ejemplo. Si una madre pierde a su hijo y en un futuro, en unos 30, 50 años, existe la posibilidad de clonar genéticamente al hijo que perdió, ¿ese sería el futuro de la raza humana en unos 30, 50 años? ¿Podríamos llegar a ese punto? Pues no sé si llegaremos a ese punto. O sea, la especie humana seguirá reproduciéndose de manera natural, por las vías naturales. En algunos casos se tiene que recurrir a la ciencia para que una pareja pueda tener descendencia debido a que tengan algún tipo de problema médico que impida que esa pareja tenga una fertilidad y que puedan tener embarazos que puedan llegar a término de manera natural o espontánea. Yo no te sabría decir si eso podría estar disponible en 30 o 50 años. Actualmente, como te digo, y en el país hay legislación en donde está prohibida la clonación con fines de reproducción. Está completamente prohibida en el Código de Procedimiento Penal.
Pues el doctor Juan José Yunis, muchas gracias por acompañarnos aquí en Red Más Internacional, por darnos luces sobre este avance científico que hoy le está dando la vuelta al mundo. Gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa. Siempre bienvenido, además. Muchísimas gracias, Pablo.